Hoy vas a conocer una historia simplemente chocante. Un sacerdote murió, tuvo una experiencia sobrenatural y volvió con una revelación aterradora sobre lo que realmente está sucediendo con las iglesias en el mundo. Lo que él vio puede cambiar la forma en que ves la fe. Pero antes de comenzar, comenta aquí de qué ciudad estás viendo este video y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Ahora prepárate porque esta historia va a tocarte. Soy Michael Johnson, sacerdote en Detroit, y nunca imaginé que mi viaje espiritual tomaría un rumbo tan inimaginable. Hoy, comparto el relato de la experiencia de casi muerte que transformó mi fe, y me reveló verdades que jamás podría ignorar. No escribo libros ni doy charlas sobre este acontecimiento. Sigo mi vida como una persona común, pero siento que era mi deber alertar a aquellos que aún buscan la verdadera esencia de la fe. He aquí mi historia. Siento que aún puedo escuchar el eco de los suspiros de mis últimas horas, un murmullo de despedida que se mezclaba con los sonidos de los corazones apretados a mi alrededor. Mi cuerpo estaba sumido en un estado de debilidad extrema. Cada respiración, una batalla silenciosa contra lo inevitable. La habitación del hospital en Detroit estaba empapada en una penumbra suave, iluminada solo por luces externas que parecían estar a punto de perturbar el descanso del final de la vida. Mi familia y los hermanos de fe se reunieron alrededor del lecho, cada uno con semblante marcado por el dolor y la esperanza de que, de alguna forma, la presencia divina estuviera allí para llevarme. Puedo escuchar el susurro reconfortante de mi esposa, Emily, mientras ella sostenía mi mano con delicadeza. «Michael, por favor, quédate conmigo. No te vayas todavía», decía ella con la voz entrecortada, tratando de forjar un lazo de fuerza en medio de la tristeza. Cerca de mí, el padre Robert, un viejo amigo y confidente, pronunciaba oraciones en voz baja. «Señor, acoge a este siervo que se despide de este mundo, que su luz ilumine el camino que ahora se despliega». Sus palabras se mezclaban con los cantos que otros miembros de la congregación entonaban, creando una atmósfera de despedida sagrada. Reo mesmo en medio ador, sentía un calor reconfortante que parecía señalar la proximidad del paraíso, como si cada oración fuera un grado hacia la luz eterna. En uno de los momentos finales, mis ojos se encontraron con los de Emily, que con lágrimas, silenciosamente murmuró: «Siempre supe que tenías una misión mayor, Michael, incluso si no ves tu fe transformar vidas». Tus palabras resonaban en mí, mientras me debatía entre la certeza de que sería recibido por los ángeles y el miedo a lo desconocido que se acercaba. Mientras el tiempo parecía dilatarse, cada latido de mi corazón se volvía más lento, pero distante de aquello que yo llamaba vida. Uno de mis hermanos de fe, John, se arrodilló cerca de mi lecho y con la voz entrecortada preguntó: «¿Estás listo para este paso, hermano? ¿Encontraremos la paz que tanto anhelamos?». Apenas logré formular una respuesta, pues mi conciencia se encontraba en un torbellino de emociones y de una extraña aceptación que solo el final puede proporcionar. En ese instante, los rituales finales fueron conducidos con una reverencia que parecía desafiar a la propia mortalidad. Sentía la presencia consoladora del Espíritu Santo, en cada gesto y en cada palabra susurrada, como si lo divino estuviera allí, preparándome para el salto final. La energía que impregnaba el ambiente era casi palpable, una mezcla de tristeza y una esperanza melancólica de redención. Mientras mis sentidos se apagaban lentamente, pensé en las palabras que siempre repetía en los sermones. La muerte es solo una transición hacia la eternidad. Pero en ese preciso momento, mientras mi último suspiro escapaba de mis labios, la realidad se hacía aún más intensa. En medio de este torbellino de sentimientos y oraciones, la certeza de lo que estaba por venir se instalaba, trayendo consigo una mezcla de paz e inquietud que jamás podría haber imaginado. Ante este cuadro, en aquella cama de hospital, con los rostros amados y expresiones susurradas a mi alrededor, me preparé para cruzar la frontera entre la vida y lo desconocido.
La expectativa era de un abrazo divino, de un reencuentro con la luz. Sin embargo, el destino ya trazaba un camino diferente, lleno de sorpresas y desafíos, que transformaría mi fe para siempre. Al sentir que mi existencia se despojaba lentamente del mundo terrenal, fui abruptamente lanzado a una realidad que jamás imaginé. En un abrir y cerrar de ojos, la sensación de calor y la presencia amorosa de aquellos que me rodeaban fueron reemplazadas por un silencio opresivo y absoluto. No había luz ni sonido, solo un vacío profundo que parecía engullir toda mi esencia. Mi conciencia, antes encadenada a un cuerpo que pulsaba a la vida, se encontraba ahora desprovista de forma, flotando en un espacio inmenso y sin límites. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno en el que el tiempo y la materia no tenían ningún significado. En un primer momento, sintió una extraña calma, casi como si fuera un sueño lúcido. Pero pronto, la ausencia de cualquier referencia al divino comenzó a corroer el sentimiento de seguridad que me acompañaba. ¿Por qué no hay luz? ¿Dónde están los ángeles?, murmuré, incluso sabiendo que no había nadie para escuchar. Mis palabras resonaban en un abismo sin fin, volviéndose insignificantes ante la vestidura de aquel lugar. Intenté desesperadamente comprender la situación. Recordaba las oraciones de los sermones, los rituales que yo mismo conducía, todo lo que me preparaba para recibir la presencia de Dios. Pero allí, nada se asemejaba a la visión de un paraíso acogedor. El silencio se transformó en una especie de murmullo distante, un sonido que apenas podía descifrar, y con cada eco una ola de pánico y desesperación me invadía. Sentí una angustia tan intensa que parecía aplastar mi propia alma, como si el vacío no fuera solo un espacio físico, sino un reflejo de un abandono espiritual. Estoy solo, completamente solo, pensé repetidamente, como un mantra sombrío que resonaba incesantemente en mi mente. Mientras flotaba en ese estado de conciencia plena, pude darme cuenta de que no estaba del todo desprovisto de percepción. Fragmentos de recuerdos e imágenes surgían mezclándose con el vacío, como sombras de una vida pasada. Con todo, esos destellos no ofrecían consuelo, sino que solo intensificaban el sentimiento de desorientación. Mi espíritu clamaba por una conexión, por una señal, pero el universo parecía haberme dado la espalda. En medio de este torbellino de emociones, cuestioné toda mi existencia y la fe que un día fue mi ancla, la falta de un cuerpo, la ausencia de calor, de olor y de sonido. Todo era tan irreal como si estuviera atrapado en un limbo inconstante. Cada pensamiento mío era absorbido por una inmensidad que se negaba a dar cualquier respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta, con una claridad aterradora, que no había más límites ni fronteras para mi existencia. Yo era solo una conciencia, errante y vulnerable, desprovista de cualquier protección divina que siempre había presumido. La sensación de abandono se profundizaba a cada instante, y la ausencia de respuestas me lanzaba en una espiral de dudas y angustia. En un esfuerzo desesperado, traté de recuperar el sentido de identidad, recordando los rostros y voces de aquellos que amaba. Pero incluso esos recuerdos, antes tan reconfortantes, parecían perder su forma y disiparse en el vacío. La realidad de mi condición se imponía. A la luz prometida, los ángeles acogedores habían desaparecido, dejándome a la deriva en un océano de oscuridad y desamparo. Aún atrapado en la inmensidad del vacío, comencé a percibir cambios sutiles que aumentaban el terror de mi nueva realidad. Mi desamparo se transformó en inquietud, al notar una presencia que no podía identificar. En un primer momento pensé que era fruto de mi mente afligida, pero la sensación persistente y palpable indicaba que algo realmente se acercaba. Mientras mi conciencia flotaba, sentí un frío penetrante que no tenía explicación. Un frío que no venía del ambiente, sino de algo que se escondía en las sombras del espacio. «Alguien está ahí», murmuré, aunque sabía que mi pregunta quedaría sin respuesta. No hubo respuesta, solo un silencio que se transformaba lentamente en un sonido bajo, como un susurro distante.
Era el sonido de voces que se mezclaban, incomprensibles, que parecían llamarme de una forma casi hipnótica. A medida que los murmullos se intensificaban, me di cuenta de que no estaba solo. Entidades invisibles, inicialmente sugeridas por sombras que se movían al borde de mi percepción, comenzaron a tomar forma. Lentamente figuras oscuras emergían de la nada, deslizándose por el vacío como espectros sin rostro, pero cargadas de una presencia opresiva y malévola. Cada una de esas sombras parecía contener una energía oscura, una furia reprimida que amenazaba con romper la barrera entre lo que conocía y lo desconocido. «No puede ser. No estoy preparado para esto», exclamé en mi pensamiento, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Pero mis palabras fueron tragadas por el inmenso silencio, como si el propio espacio se negara a escuchar. Cada sombra se aproximaba con una intencionalidad casi deliberada, moviéndose en sincronía, creando una atmósfera de terror que nunca había sentido antes. Una de ellas, la más grande y con un aura particularmente densa, se acercó como si quisiera comunicar algo. Sus bordes eran indistintos, como si estuvieran siempre deshaciéndose y reformándose, desafiando cualquier descripción precisa. Aunque no había rostro, sentí que sus ojos, si así se les podía llamar, me observaban con una curiosidad fría y deshumana. La presencia era tan intensa que, por un breve instante, sentí que mi propia esencia podría perderse en esa mirada invisible. En un impulso desesperado, intenté invocar una prensa, un grito, por ayuda que en otro momento sería mi escudo contra el mal. «Señor, si hay algo más, dame fuerza», pensé, pero nuevamente la aura se disipó en el vacío. Las sombras parecían reír, no con sonidos audibles, sino con la propia sensación de desprecio que emanaban, burlándose de la fe que tanto me sostenía. El ambiente a mi alrededor se volvía cada vez más opresivo, y los murmullos, ahora casi ensordecedores, parecían formar un lenguaje antiguo y prohibido. En medio de esa cacofonía de sombras y suspiros, me mantenía luchando por mantener la claridad, tratando de descifrar si aquellas presencias eran el reflejo de mis miedos o manifestaciones de un mal real que residía en aquel rey en la penumbra. La atención aumentaba, a cada instante, como si estuviera a punto de ser engullido por una oscuridad sin fin. En ese momento sentí el peso de la insignificancia ante lo desconocido, y una pregunta insistente resonaba en mi conciencia. ¿Qué es real, si hasta mí, ahora se muestra tan frágil? La respuesta parecía perderse en la vastedad de aquel lugar, dejándome suspendido entre el terror y una angustia inescapable. En el preciso instante en que las sombras parecían a punto de consumirme, cuando el terror amenazaba con devorar cada fragmento de esperanza, sentí una fuerza incontrolable que me arrastraba hacia arriba, como si un torbellino de energía se hubiera formado para rescatarme de aquel abismo. Fue un momento de pura intensidad, donde cada célula de mi ser vibraba con una mezcla de alivio y confusión. «No, esto no puede estar sucediendo», pensé, mientras una ola de calor invadía mi vacío helado. Era como si el propio universo hubiera decidido intervenir, rompiendo la atmósfera opresiva con un destello que, aunque no producía sonido, hacía estremecer la oscuridad. Sentí mi espíritu ser levantado, como si estuviera siendo arrojado a través de un portal, y por un breve instante, el miedo se dio lugar a una sensación de renacimiento. Durante ese salto entre dimensiones, mi conciencia se expandió y al mismo tiempo se encogió, como si pudiera contemplar tanto el vestido del cosmos cuantos detalles minuciosos de cada átomo que me componía. ¿Estoy siendo rescatado?, pensé mientras el movimiento acelerado parecía contradecir las leyes del tiempo y del espacio. No había voz que me comunicara directamente, pero sentí una presencia protectora, una energía que me envolvía y calmaba, alejando las sombras que aún se retorcían en busca de mi alma. En el instante que pareció eterno, la oscuridad dio paso a una visión sorprendente. Flotaba sobre la tierra, viendo el como un globo repleto de vida,
pero también marcado por cicatrices profundas. La visión era simultáneamente bella y aterradora. Detroit, tan pequeña y al mismo tiempo tan inmensa, murmuré, tratando de comprender la magnitud de esa nueva mirada. La ciudad que conocí con sus calles e historias parecía ahora una partícula insignificante en un universo repleto de contrastes. Mientras observaba la tierra, detalles que antes ignoraba cobraron contornos nítidos. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas artificiales y pude distinguir áreas que a primera vista parecían sombrías y desprovistas de esperanza. Esta nueva perspectiva revelaba no solo la belleza natural del mundo, sino también la corrupción y la decadencia que se infiltraban en cada rincón. ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás de nuestras creencias? Y cuestioné en silencio, sintiendo la urgencia de descifrar cada señal que se desplegaba ante mis ojos. Mientras esta nueva visión se consolidaba, la sensación de protección se intensificaba, como si una mano invisible sostuviera la mía. El alma me dirigiera hacia algo más grande. La energía que me rescató parecía venir de un lugar de pureza, y aunque no logré identificar la origen exacta, sabía que era un llamado para repensar todo lo que creía durante esta travesía. Voces distantes e imágenes de tiempos antiguos se mezclaban, sugiriendo que el rescate no era solo físico, sino una oportunidad de reevaluación espiritual. En medio de este torbellino de sentimientos, me di cuenta de que mi ser estaba transformándose. Cada parte de mí estaba impregnada de una nueva comprensión, una claridad que nunca antes había experimentado. La sensación de renacimiento venía acompañada de la dolorosa percepción de que el mundo que había dejado atrás estaba, de hecho, distante y repleto de incertidumbres. Estoy viendo la verdad que estaba oculta a los ojos ciegos de la fiesta, pensé, mientras la imagen de la tierra se convertía en un espejo para las fallas de la humanidad. Por fin, cuando la nueva visión se estabilizó, sentí que había recibido un mensaje silencioso, pero inconfundible, la misión que aún me aguardaba. El rescate no era un fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo que me instaba a volver y alertar a aquellos que aún se perdían en las sombras de la ignorancia espiritual. Al recuperar esta nueva perspectiva, una imagen perturbadora comenzó a formarse ante mis ojos. Mientras flotaba sobre la tierra, no pude evitar centrarme en Detroit, la ciudad que siempre conocí tan bien. Lo que vi fue una realidad desoladora y contradictoria. Iglesias, o lugares sagrados que deberían ser refugios de fe y esperanza, presentaban ahora un rostro distorsionado y vacío. Llegué a percibir con una claridad casi dolorosa que muchos templos estaban abandonados. Sus puertas antes abiertas para acoger a los fieles se encontraban semioscuras con las luces apagadas y los bancos vacíos. Al mismo tiempo, vi otras iglesias repletas de personas, pero la atmósfera era inquietante. Las congregaciones, aparentemente llenas, transpiraban un arte teatral, donde las oraciones eran más una performance que una entrega sincera al divino. ¿Cómo puede ser que el verdadero fervor haya sido sustituido por rituales vacíos? Pensé mientras imágenes de las paredes sagradas se superponían a escenas de decadencia. Dentro de esos templos, los rostros de pastores y sacerdotes revelaban una calma engañosa, como si formaran parte de un espectáculo ensayado. Recuérdame de escuchar en uno de esos momentos a un pastor proclamando de manera tan mecánica: Dios nos bendijo con su gracia, y la fe es nuestra única fortaleza. A pesar de todo, sus palabras resonaban sin profundidad, reflejando un vacío espiritual que permeaba todo el ambiente. Caminando mentalmente por los pasillos de estas iglesias, me di cuenta de que el verdadero evangelio había sido sustituido por un mensaje diluido, cuidadosamente elaborado para no confrontar los pecados y las fallas humanas. Había un contraste gritante entre los rituales que se habían convertido en meros espectáculos y la necesidad de una conexión genuina con Dios. En una iglesia más apartada, vio a una joven devota, Sarah Davis, cuyos ojos brillaban con una fe pura e inquebrantable, incluso en medio de la superficialidad que la rodeaba. Ella murmuraba una oración que, aunque simple,
contenía la autenticidad perdida por los demás. Mientras la visión se profundizaba, un diálogo interno se formaba. ¿Dónde está la llama que encendió mi espíritu en los primeros días de mi vocación? Las respuestas parecían escapar, sustituidas por una verdad cruel: la corrupción espiritual. Las instituciones que debían ser pilares de una comunidad de fe se habían transformado en empresas, donde los líderes se preocupaban más por la apariencia, la influencia y el confort, que por el verdadero arrepentimiento y la búsqueda sincera de Cristo. El contraste se volvía aún más evidente al observar la multitud. Algunos fieles, a pesar de estar inmersos en la multitud, parecían perdidos como si fueran marionetas, siguiendo un guión que jamás eligieron. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Sus oraciones eran entonadas de forma automática, sin aquel fervor que en tiempos pasados tocaba el alma de quien las pronunciaba. En medio de esta escena, la figura de Robert Smith, un pastor ambivalente, surgía como símbolo de un compromiso diluido. Su postura, que oscilaba entre la tradición y la adaptación a los tiempos modernos, parecía reflejar la propia crisis de fe que ahora veía con claridad. El escenario era de una iglesia en extinción, donde el verdadero contacto con Dios fue sustituido por palabras hechas y consejos vacíos. La imagen de la corrupción me golpeó con fuerza, revelando que el mundo que conocía estaba perdido en un mar de conveniencias e ilusiones. En medio de este caos espiritual, mi alma clamaba por una restauración, por un retorno a la autenticidad de la adoración que una vez me guió. Y por un breve momento, comprendí que la transformación solo sería posible si cada fiel se rebelara contra la superficialidad y buscara de corazón el verdadero espíritu del Evangelio. Cuando la visión se profundizó, me di cuenta de que la corrupción no se restringía solo a las grandes instituciones. Un mal sutil y traicionero se extendía por toda la comunidad cristiana. Desde mi nueva perspectiva, observé congregaciones que a primera vista parecían vibrantes y repletas de devoción, pero que escondían detrás de sus palabras ensayadas y gestos automáticos un engaño que corroía la fe de sus miembros. Mientras flotaba sobre la ciudad, pude ver claramente las discrepancias. En una iglesia de fachada imponente, el pastor Robert Smith se posicionaba en el púlpito, su voz calma y pausada, conduciendo la misa con la seguridad de quien conoce el guión de una presentación cuidadosamente preparada. Mientras tanto, en sus ojos, percibía una sombra de duda y desilusión. En un breve momento de silencio entre los cánticos, oyó a uno de los fieles susurrar a otro: ¿realmente estamos sirviendo al Señor o solo siguiendo un manual preestablecido? Esta interrogante, cargada de escepticismo, resonaba como un eco de un evangelio de ruido, donde la verdad había sido sustituida por meras conveniencias. Dentro de aquel templo, las paredes, antaño adornadas con símbolos de fe, ahora aparecían enmarcando una verdad distorsionada. Vi líderes religiosos, ofreciendo mensajes de consuelo, que evitaban discutir los pecados y las fallas que ensombrecían a la humanidad. Ama al prójimo, vive en paz y olvida las durezas de la verdad, proclamaba uno de los mensajes, mientras, detrás del altar, cámaras y micrófonos captaban cada palabra para una transmisión en vivo que transformaba el ritual sagrado en un espectáculo mediático. En otra escena, visualicé una pequeña congregación que se reunía en un salón modesto, donde la devoción genuina era sofocada por la necesidad de aceptación social. Los fieles, temerosos de ser marginados, ajustaban sus palabras para agradar a un público que, muchas veces, estaba más interesado en likes y aprobación virtual que en una relación auténtica con Dios. Estamos aquí para mantener la paz y la armonía, sin abrir heridas ni provocar juicios, decía uno de los líderes con una sonrisa que no ocultaba la amargura interna. Sus seguidores asentían, pero en sus ojos se veía el reflejo de una fe que ya había sido comprometida. Mientras esta distorsión se desarrollaba, una tensión casi palpable se instalaba. El verdadero evangelio,
El mensaje de transformación y el arrepentimiento fueron vaciados y empaquetados de manera superficial, destinados a atender a una audiencia que se contentaba con la apariencia de santidad. No podía dejar de sentir una profunda tristeza al constatar que muchos se habían perdido en medio de rituales vacíos, donde el valor del discipulado se medía por el número de seguidores en las redes sociales y no por el verdadero amor al prójimo. En medio de este escenario de engaño, una voz interior insistía en recordarme la importancia de la autenticidad. Si la fe se convierte en mero comercio, ¿dónde está el llamado a la verdadera transformación de vida? Pensé mientras observaba el contraste entre la ostentación y la humildad. Esa apostasía, donde el cristianismo se reducía a una fórmula para ganar popularidad, demostraba que la esencia del Evangelio se estaba desvaneciendo lentamente, llevando consigo la verdadera misión de adorar y servir a Dios. El engaño no era solo una falla humana, sino una traición, aquello que un día se proclamó sagrado, y mientras las luces de los templos brillaban con el resplandor artificial de la superficialidad, yo me encontraba sumido en un sentimiento de urgencia, decidido a buscar la pureza perdida y a restaurar la esencia genuina del Evangelio para aquellos que aún luchaban contra el abismo de la apostasía. En medio de la oscuridad que parecía engullir todo a mi alrededor, percibí una centella de luz, el pequeño remanente fiel, mientras la visión revelaba la decadencia de los templos y la superficialidad que se extendía. Pude distinguir pequeños grupos que se negaban a sucumbir a la corrupción espiritual. En una calle lateral de Detroit, una antigua casa de ladrillos, desgastada por el tiempo, albergaba una congregación íntima y devota. Al acercarse a esta escena, escuchó el tierno murmullo de voces en oración, cargadas de emoción y sinceridad. Que la gracia del Señor nos fortalezca, incluso en la adversidad. Resonaba la voz suave y determinada. Era Sarah Davis, una joven cuya fe pura resplandecía a pesar de los desafíos. Sus ojos brillaban con la llama de un amor inquebrantable, contrastando con el aire opaco y desmotivado que dominaba los grandes templos. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos. La verdad puede parecer lejana, pero es aquí en nuestros corazones donde se hace presente, decía Sarah, mientras abrazaba a los presentes con una ternura que desafiaba la frialdad del mundo exterior. A su lado, un anciano de semblante sereno y sabio, cuyo nombre era William Harper, susurraba palabras de consuelo y aliento, recordando a todos que la fe genuina no muere, incluso cuando el mundo se entrega a la decadencia. Recuerden, la luz del verdadero evangelio es como una llama que no se apaga. Incluso cuando el viento sopla con fuerza, murmuraba él con la voz entrecortada por la experiencia. Dentro de aquel pequeño santuario improvisado, los rostros estaban iluminados por la esperanza y por la creencia de que algo mayor aún sucedía. Cada palabra, cada gesto, posee un significado profundo, como si cada oración fuera un puente para reconectar sus almas con lo divino. En medio de la simplicidad del ambiente, cada rincón exhalaba una verdad que los grandes templos habían olvidado. Mientras escuchaba esos murmullos de fe, no pude evitar recordar los días en que yo también encontraba fuerza en la devoción sincera. Aquellos momentos me invocaban una nostalgia agridulce y un fervor que ya parecía olvidado. No importa cuán diluida pueda estar la fe allá afuera, aquí dentro, la verdad resplandece en cada palabra preferida con el corazón. Pensé, absorbiendo cada detalle de aquella congregación, que a pesar de las adversidades se mantenía firme en la creencia de una relación verdadera con Dios. En medio de la congregación, vi pequeños gestos de amor y compasión. Una joven consolaba el llanto de un anciano mientras otros se ayudaban mutuamente, compartiendo no solo sus creencias, sino también la esperanza de un nuevo amanecer. Era una comunidad que rechazaba lo superficial, buscando de forma silenciosa la renovación espiritual que el mundo moderno parecía haber olvidado. Aún hay quienes luchan por lo sagrado, susurré para mí mismo, sintiendo una ola de emoción recorrer mi ser. Ese pequeño remanente, fiel tan vulnerable y aún así tan poderoso,
representaba la última resistencia contra la amarga desilusión que amenazaba con engullir la verdadera esencia del Evangelio. Fue en ese encuentro que me di cuenta. No importaba el tamaño de la multitud o la grandeza de los templos. La verdadera fe siempre se manifestaría en los corazones dispuestos a amar y a buscar lo divino sin máscaras. En el apogeo de la desolación, cuando todo parecía consumido por la oscuridad y por el desespero, surgió la figura imponente de Jesús, cuya presencia iluminaba el escenario sombrío con un brillo inefable. Yo, Michael Johnson, y sumido en esa realidad fragmentada, fui súbitamente tomado por una mezcla de temor y reverencia al ver la manifestación del Salvador ante mí. Michael, ¿por qué caminas por el camino de la ilusión? La voz de Jesús soy yo, o como un trueno suave, penetrante y al mismo tiempo reconfortante. Sus palabras claras y directas atravesaron el viejo silencio que me había envuelto, haciendo que cada fibra de mi ser vibrara en respuesta. Antes de él, todas las dudas, miedos y angustias se confrontaron con la pura verdad que emanaba de su presencia. Mientras yo permanecía allí inmóvil, sintiendo el peso de mi propia insignificancia, Jesús avanzaba lentamente en mi dirección. Sus ojos, que brillaban con una luz celestial, se fijaron en los míos con una intensidad que parecía desnudar mi alma. Me serviste en mi nombre, pero ¿realmente me conociste? ¿Indagaste cada palabra cargada de una profundidad que me desafiaba a reflexionar sobre toda mi vida? La pregunta flotaba en el aire, y no pude encontrar una respuesta inmediata. Mi mente recorrió los momentos de devoción y las innumerables oraciones, pero en ese instante me di cuenta de que mi fe estaba más forjada por rituales y tradiciones que por una relación sincera con lo divino. La revelación de mi propia fragilidad me golpeó con la fuerza de una ola devastadora. Pensé que estaba seguro de que mi devoción era suficiente. Murmuré con la voz temblorosa, mientras lágrimas silenciosas caían por mi rostro etéreo. Jesús entonces levantó su mano en un gesto sereno y su presencia pareció condensar la propia esencia de la misericordia y del perdón. Hijo mío, la verdad no reside solo en la formalidad de los rituales, sino en la entrega total del corazón. La fe auténtica exige vulnerabilidad y un amor profundo que trasciende el miedo y la duda. Explicó, mientras una aura de compasión se expandía a su alrededor, llenando ese espacio antes dominado por la opresión. En ese momento, sentí que las palabras de Jesús penetraron no solo mi mente, sino cada rincón de mi alma. Recuerdos de los momentos en que predicaba el Evangelio de forma automática y de las innumerables veces en que dejé de ver la esencia del mensaje divino pasaron ante mis ojos. Estaba ciego, engañado por mí mismo y por las tradiciones que me rodeaban. Confesé en un suspiro, como si cada palabra fuera un grito silencioso de arrepentimiento. Jesús se acercó aún más y su semblante se suavizó, reflejando un amor incondicional que parecía capaz de curar todas las heridas. Ahora ve la verdad. No se trata solo de servir, sino de conocer y amar verdaderamente. La transformación que buscas comienza con la honestidad del corazón y con el reconocimiento de tus propias fallas. Dice, mientras una energía renovadora parecía envolver mis pensamientos y emociones. Ese encuentro fue simultáneamente devastador y liberador. El ardor del reconocimiento se mezclaba con la esperanza de un nuevo comienzo, y por un breve instante, sentí que podría, por fin, desprenderme de las máscaras y vivir una fe genuina. Cada palabra de Jesús resonaba como un llamado, una oportunidad para reparar los errores del pasado y abrazar un futuro basado en la sinceridad espiritual. Mientras las palabras de Jesús ecoaban en mi alma, una nueva revelación emergía, delineando la esencia de la verdadera iglesia. A partir de aquel encuentro divino, comprendiendo que lo que sostenía la fe auténtica no eran las estructuras físicas ni las tradiciones repetitivas, sino la comunión íntima con Cristo y el fervor de corazones sinceros. Flotando sobre Detroit, observé que, a pesar de que numerosas instituciones se habían corrompido, existía un brillo tenue y resiliente que trascendía los templos vacíos.
Esa luz no provenía de grandes catedrales o de púlpitos imponentes, sino que se manifestaba en esos pequeños grupos que se reunían en silencio, lejos de las cámaras y de los focos. «Mira, Michael», susurró una voz serena en mi mente. Era Jesús, cuya presencia ahora me acompañaba en esta nueva visión. La verdadera iglesia está compuesta por almas que, incluso en medio de la tormenta, se mantienen firmes en la fe. Sus palabras resonaban con la intensidad de un llamado profundo, revelando que la iglesia de verdad no estaba definida por sus números o grandeza, sino por la autenticidad de su amor y compromiso con el Evangelio. En un vecindario discreto de Detroit, visualicé una pequeña sala de reuniones donde un grupo heterogéneo se encontraba regularmente. Allí, las paredes simples y los bancos de madera eran testigos silenciosos de oraciones fervorosas y discusiones sinceras. Entre ellos, una señora de mirada penetrante, Margaret Collins, compartía su experiencia de vida con una vulnerabilidad como viento. No necesitamos templos dorados para sentir la presencia de Dios. Ella decía con la voz entrecortada, pues Él habita en nuestros corazones cuando somos verdaderos en nuestra adoración. Mientras escuchaba esas confidencias, pude distinguir el contraste gritante con los grandes templos que, por fuera, brillaban con ostentación, pero por dentro estaban vacíos. Aquellos lugares que deberían ser santuarios de comunión se habían transformado en vitrinas de una fe superficial, donde la búsqueda de aceptación e influencia a menudo ofuscaba el verdadero propósito del discipulado. En esa visión, me di cuenta de que la verdadera iglesia era una red de relaciones sinceras, donde el apoyo mutuo y la honestidad espiritual prevalecían sobre los rituales vacíos. La iglesia es donde los heridos encuentran el suelo, donde los perdidos son guiados de vuelta a la luz. Recordé las palabras de Jesús, sintiendo como si cada célula de mi ser vibrara con esa verdad. El llamado era para que cada fiel abandonara las ataduras de una fe memorizada y se entregara de corazón a la transformación propuesta por el Evangelio. Mientras la escena se desarrollaba, la presencia de Jesús iluminaba los rostros de aquellos que verdaderamente buscaban la redención. Allí, no había un ambiente de meros formalismos, sino de encuentros genuinos, donde cada oración era una súplica sincera y cada lágrima, un testimonio de la búsqueda por la gracia divina. El contraste entre el esplendor superficial de los templos corruptos y la humildad acogedora de los pequeños grupos me impresionaba, revelando que, a pesar de los errores cometidos por la humanidad, la verdadera fe persistía donde el amor de Cristo era vivido de forma auténtica. En ese instante, entendí que la iglesia no podría ser definida por sus edificios o por números, sino por la capacidad de transformar vidas a través de una relación íntima con lo divino. Esta revelación fue como un bálsamo para mi alma, renovando la esperanza de que, incluso en medio de tanta corrupción, la esencia de la fe podría ser rescatada y preservada. Cuando la visión divina finalmente comenzó a disiparse, fui arrastrado de vuelta a lo que yo llamaba existencia. En el instante que pareció estirar el tiempo, sentí mi cuerpo reaccionar como si estuviera renaciendo de las cenizas. Desperté en una habitación de hospital rodeado de familiares y médicos que, incrédulos, observaban cada uno de mis movimientos. «Michael, has vuelto», exclamó Emily, con lágrimas de alivio mezcladas con incredulidad. Mientras sostenía mi mano con fuerza, como si temiera perderme de nuevo. Su voz entrecortada por la emoción resonaba a mi alrededor, llenando el ambiente con un calor que, pensaba, había perdido para siempre. A mi lado, el padre Robert, que aún sostenía un crucifijo, murmuraba oraciones de gratitud, mientras otros miembros de la congregación intercambiaban miradas, sorprendidos y esperanzados. Yo estaba de vuelta, pero él mismo. La experiencia que había vivido, tan intensa y transformadora, grabó en mi alma un conocimiento que superaba las barreras de la razón. Aún sentía la cicatriz de aquel abismo, las sombras, el vacío, el encuentro con Jesús,
y la voz que me llamaba a retornar a la tierra y resonaba incesantemente en mi mente. ¿Tienes una misión, Michael? Lleva este mensaje adelante. Durante los primeros momentos de conciencia, mientras los médicos me examinaban, mi mente luchaba por entender la mezcla de alivio, desesperación y propósito que ahora me impulsaba. En una conversación que tuve con uno de los enfermeros, que parecía captar algo inusual en mis ojos, pregunté con voz temblorosa: ¿vieron algo extraordinario? Sentí como si hubiera sido tocado por una fuerza mayor. El enfermero, titubeando por un momento, respondió: «Estás diferente, padre, tu aura. Es como si estuvieras cargando una luz, aunque tus ojos revelen un dolor profundo». A medida que los días pasaban, la experiencia se transformaba en una misión interna. Me vi compelido a compartir no solo la historia de mi casi muerte, sino la urgencia de un llamado divino para buscar la verdad del Evangelio. En las pequeñas conversaciones con los fieles, mis palabras asumían un tono de urgencia y sinceridad, que aunque asustaba a algunos, despertaba la curiosidad y el anhelo por una fe auténtica. No se trata de seguir rituales vacíos, sino de sumergirse en el amor y la verdad de Cristo, decía yo, con el fervor de quien ya ha visto el abismo y desea evitar que otros se pierdan. La ciudad de Detroit, con todos sus contrastes, se convertía en el escenario de esta nueva jornada. En cada esquina, buscaba señales de lo que había vivido. En las calles, en los rostros cansados de los trabajadores, en las iglesias donde la luz parecía haberse apagado. La misión que me fue confiada no era solo predicar, sino despertar un sentido de renovación y arrepentimiento genuino. En una reunión improvisada en una antigua capilla donde el pequeño remanente fiel se reunía, compartí mi historia con un tono que mezclaba desesperación, esperanza y una determinación inquebrantable. Vi las sombras, sentí el vacío y encontré a Jesús, declaré, con la voz entrecortada por la emoción. Ahora es hora de despertar a la realidad. Nuestra fe necesita ser renovada, y nuestro amor a Cristo debe ser más que un mero ritual. El pensamiento reverberaba entre los presentes, y en ese instante, comprendí que mi regreso era solo el comienzo de un largo viaje de transformación, un llamado que exigía valentía y la búsqueda incesante de la verdad divina.